Pon solo la pantalla. No, pon. Hola, buenas tardes. Es la primera vez que vamos a hacer esto. Nos presentamos. Soy Mili Sánchez, del Festival Ojos Rojos, y vamos a tener una primera conversación con Javier Arcenillas. Hola, buenas tardes. Queremos dar las gracias. Es la primera vez que vamos a hacer esto. Nos presentamos. Soy Mili Sánchez, del rogamos un poco de paciencia, la verdad, si veis que tenemos algún tipo de algo que algo se nos tuerce, ya que esta es nuestra primera experiencia. Entonces, bueno, puede que tengamos que ajustar algunas cosillas. Agradecemos totalmente todo lo que nos vayáis diciendo. Vemos que ya se ha conectado un montón de gente. Muchas gracias. Se agradecen todos los comentarios que nos queráis ir haciendo. En segundo lugar, queremos agradecer al Ayuntamiento de Xavia, sobre todo al Departamento de Cultura y a su concejal Kiko Moragues, porque, bueno, por esta iniciativa que entra dentro de la programación que están haciendo, se llama Programación en Red, Programación en Sarsa, en valencià. Y bueno, también recordaros que el Ayuntamiento de Xavia nos ha dado todo su apoyo en seguir este año también con el festival. Lo teníamos, no sabíamos qué iba a pasar con todo el tema del COVID, pero bueno, parece que va a seguir adelante. Las fechas son del 18 de septiembre al 24 de octubre, si todo va bien, ¿vale? También queremos dar las gracias al equipo de Ojos Rojos, que bueno, están aquí detrás conmigo a los mandos técnicos, para ver qué tal funciona todo esto. Y por último, y no menos importante, vamos a dar las gracias y la bienvenida a Javier Arcenillas. Hola, Javier. Hola. Buenas tardes. Y bueno, vamos a empezar. Es como he dicho, es la primera vez que nos enfrentamos a estos directos. Nos propusiste hablar sobre el tema del nuevo documentalismo, el paisaje y las fronteras. Y bueno, vamos a ir viendo un poquito. Lo único, te voy a presentar primero. Eres de Bilbao, que en un momento no sé por qué se nos cruzó y habíamos puesto que eras de Madrid. Pero bueno, porque vives en ¿no? Estas cosas que nos pasan. Psicología, estudiaste también cine en Madrid y fotografía con Fernando Herráez y Manuel Sonseca. Y cuando la fotografía era magia, ¿no? Sí. Dices que, bueno, estás trabajando en la fotografía desde el 94 de forma profesional. Comenzaste con el diario Marca, después con Diario 16, estuviste en la agencia Cover y luego has trabajado de manera permanente con El País, en El Mundo, en La Voz de Galicia, en el Diario de León y, bueno, en revistas varias como Telva, Cosmopolitan, Traveler, Geo. Y, bueno, también en internacionales como Time, Sunday Times y más. Es que Bueno, también has publicado casi en todos los medios más importantes y, bueno, veo que también has realizado bastantes exposiciones, como 15 exposiciones individuales. También has tenido varios premios, destacable la beca de Eugene Smith, la de Getty Image, el premio Sony Awards y el WordPress Photo. Vamos, que tienes ahí un buen currículum. Actualmente estás trabajando de profesor de paisaje contemporáneo, arquitectura y fotografía documental en la Escuela Pica, que tiene que ver con Foto España.
luego nos cuentas tú un poquillo más, si quieres, todo esto. Sobre todo nos hace preguntarte paisaje, ¿por qué paisaje? Vale. Bueno, pues gracias por invitarme. Estoy encantado, un poquito nervioso. Ya sabéis que esto las primeras veces es un poco extraño, pero bueno, luego ya hablando de fotografía ya luego ya nos soltamos un poquito más y tal. Es verdad que la mayoría de fotógrafos tenemos un rollo que nos creemos más de lo que somos y tenemos un discurso y un rollo ya muy, muy grande y muy largo. Luego no me veré en mi vida, pero ahí se quedará todo lo que digo. Pues quise hablar un poco con lo que era todo el tema del nuevo documental porque es el principio de la nueva fotografía que estoy empezando a hacer, porque claro, yo empiezo trabajando mucho el fotoperiodismo. Entonces empiezas haciendo fotografía deportiva, que era lo que antaño tenía que hacer en el diario Marca, que estaba muy bien. Fue una experiencia preciosa trabajar en un periódico deportivo. Bueno, fue una experiencia preciosa trabajar en el periódico deportivo más importante. Allí era una forma de trabajar colectiva muy, muy bonita, era un medio, en aquellos años 90 era muy puntero en muchísimas cosas. Empezó trabajando la fotografía digital cuando apenas se trabajaba la fotografía digital en muchos sitios. No sé, era un grupo bien avenido de fotógrafos y yo, pues bueno, me colé allí colaborando. Muy poquito, haciendo fútbol, pues eso, de segunda, de tercera regional. No penséis que yo me iba a hacer grandes equipos, no, yo me hacía todo lo que me iban dando de sobrante. Pero bueno, me trataron muy, muy bien, me permitió trabajar en muchas cabeceras que tenía el grupo y fue muy interesante, estuvo bien. Estuvo muy poquito tiempo. Dime. No, que te va haciendo empezar con cosas que es mucho más relajado, además, que te vas asentando un poco, ¿no? En la profesión, que si empiezas sí. ya... ¿Sabes qué pasa? Que también eres muy joven y no tienes ni idea de nada, porque cuando yo empecé a estudiar fotografía yo estudié fotografía con dos personas increíbles, como son Fernando Herráez y Manuel Sonseca, dos personas que no tienen absolutamente, fotográficamente no tienen nada que ver, ¿no? Y los conceptos fotográficos que ellos impartían no tienen nada que ver con lo que yo ansiaba, ¿no? Es decir, ellos me dieron una formación muy bonita respecto a dos parcelas fotográficas que son muy interesantes, ¿no? Si Fernando Herráez es de una escuela donde la fotografía tiene un compromiso y una idea muy clasicista, Manuel Sonseca tenía un punto mucho más ácido, más conceptual, mucho más poético, con lo cual enfrentar esas dos formas de aprender fotografía fue muy bonito, pero nada que ver con lo que yo necesitaba. Ni tan siquiera cuando empecé a trabajar en el diario Marca, joder, recuerdo que tenía pues, buenas conversaciones con los fotógrafos de allí y no coincidíamos absolutamente en nada de lo que yo necesitaba. Claro, ellos me decían, chicos, es que tú no estás aquí en el sitio que tienes que estar. Digo, ya, pero tengo que empezar por algún lado, ¿no? Claro, pero a ver, lo bueno que tenía es que todos los fotógrafos que están allí, a ellos sí les apasionaba mucho la fotografía deportiva. Les ilusionaba, a mí también, pero yo necesitaba otro tipo de contexto fotográfico. Y bueno, pues por circunstancias de la vida se me acabó el contrato y bueno, pues aterricé en un periódico donde ya la información ya era muy diferente, ya era información diaria. Fue también muy, muy pesado porque era empezar a hacer un tipo de información diaria, bueno, pues manifestaciones, audiencias, deportes, sociedad, entrevistas. O sea, tenés que hacer un poco un batiburrillo de todo. Pero es una escuela increíble. Era una redacción heredada del antiguo Diario 16, que era un periódico mítico de la transición. Lo compró un grupo editorial gallego, que era el Grupo Voz, y contrató una mezcla entre profesionales que venían del antiguo periódico, que eran magníficos profesionales, con mucha juventud. Entonces yo viví
3 años increíbles dentro de esa redacción, donde pude hacer muchísimas cosas y sobre todo donde aprendes una frase que es odiosa dentro de la fotografía, pero que ayuda mucho, que es la del búscate la vida, ¿no? Cuando tienes que salir a hacer fotos, te tienen que decir, hay una frase, es una frase que yo la odio, porque es una frase totalmente insolidaria, pero es necesaria, sobre todo, no solamente para aprender, sino porque el periodismo requiere de ese búscate la vida. Las noticias están en la calle, tienes que jugar con ellas, tienes que adaptarte a ellas, y esa escuela fue mágica, o sea, esa sí que fue mágica, bueno, mágica por la experiencia vivida, pero fue dura. Los jefes que teníamos no estaban a la altura de las circunstancias. Lo que pasa es que los compañeros que teníamos cerca sí que estaban a la altura. Entonces ellos tiraban mucho de nuestro carro y nosotros seguíamos y aprendíamos de ello. Yo recuerdo, trabajábamos con una sección de fotografía muy compleja, pero bueno, al final todo acababa saliendo. A mí me daban oportunidades de trabajar de todo tipo de informaciones. Todos en general hacíamos un poquito de todo, porque en el fondo a todos nos gustaba hacer de todo. O sea, recuerdo que había un fotógrafo al que le gustaba hacer el fútbol y evidentemente el fútbol se lo hacía él. No tanto porque no quisiera hacerlo yo, ni no quisiera hacer un compañero, sino porque esa persona que le apasionaba el fútbol traía un trabajo, o sea, magnífico. O sea, él lo vivía, le encantaba, no le importaba invertir tiempo y a lo mejor ese tipo de información a mí pues me llamaba menos la atención y me daban pues cositas, pues bueno, pues que me permitían lucirme un poquito más. Pues alguna entrevista, me gustaban muchos escritores, me gustaba mucho hacer pues la información local, reportajitos. Bueno, al final todo salía. Lo que pasa es que el periódico cierra. Como todo, la crisis ahí... Dime. Eso te curtió mucho para todo lo que vino después. O sea, Claro. Sí, ¿no? Diario 16 fue una escuela magnífica. Lo que pasa es que cerró porque no se vendía. No, como toda empresa editorial, el principio básico es la venta. Tuvimos ahí nuestros más y nuestros menos para intentar salir adelante, pero no fue y nos fuimos todos nos fuimos a la calle. Entonces, nada, todos los fotógrafos que estábamos allí empezamos a trabajar en muchos sitios. Yo pues empecé haciendo alguna colaboración con El País, con El Mundo. Eran como pequeños picoteos. Y en ese año, pues directamente entré en lo que era la agencia Coder, que por aquel entonces ya era una agencia también muy curtida, era una agencia de fotografía documental, tal vez la única agencia de fotografía de reportaje potente que ha habido en España. Entonces tú entras a una agencia con una herencia muy, muy grande, muy pesada. Y bueno, me recibieron bastante bien. Hice, pues lo que hacía era pues única y exclusivamente entregar banco de imagen, fotos que ibas haciendo, algún reportajito que te iba saliendo, lo entregabas y si lo conseguían vender ganabas dinero y si no lo conseguían vender pues bueno, no ganabas nada. Pero bueno, luego me ofrecieron allí, abrieron una escuela de fotografía, que era la escuela de fotoreportaje de Cover. Y bueno, pues me quedé un poquito allí impartiendo mis primeras clases. Daban ahí un título ahí de formación ahí medio homologado que estaba bastante bien. Y a través de la agencia era muy bonito porque venían fotógrafos, les enseñabas todo lo que era la agencia, cómo era el modo de trabajar. Tuve que aprender cómo eran los procedimientos de la agencia por dentro, tanto de administración, de gestión, de archivo, de reportajes, de venta. Claro, yo tuve que aprender, tuve que capacitarme de todo esto para poder enseñarlo, pero sobre todo para tener una idea de lo que era la agencia. Que yo, joder, Cover tenía unos profesionales que eran, hablando mal y pronto, eran la hostia. O sea, había muy buena gente y gente que no trabajaba directamente con Cover, pero sí colaboraba con ellos. O sea, hay grandes nombres de la fotografía española, pues, qué sé, pues Ricky Dávila, ¿no? Estaba por allí, estuvo colaborando. En fin, Carlos de Andrés, o sea, había infinidad de fotógrafos que en aquellos 80 y 90 dieron nombre a esa agencia. Entonces, joder, tú estabas allí, estabas ahí joder, estoy aquí ya empiezo a estar en un sitio muy, muy potente. El Diario 16 era muy bueno, pero Cover era una liga muy internacional, estaba muy bien. Y allí, pues bueno, fue muy, muy divertido. Pero bueno, también como todo, pasaron los años y bueno, todo pues cerró. Lo bueno de Cover es que no había un contrato de exclusividad, tú podías trabajar con muchos medios
Y ahí en esa época pues yo estuve trabajando pues con muchas revistas. Yo recuerdo que trabajaba para la revista Cosmopolitan, que era una revista fantástica, que trabajaba una periodista que era muy, muy buena amiga, llamada Maya Siminovich. Muchos fotógrafos de cover trabajábamos con ella. Entonces ella nos daba trabajos para revistas tipo pues Ser Padres, Cosmopolitan, yo qué sé, revistas con una temática, bueno, estaban muy bien. Lo bueno es que eran revistas que pagaban, y pagaban bien. Y Maya, que era la que llevaba la agencia o el contacto con este tipo de trabajos, nos pagaba puntualmente y nos pagaba lo que nos correspondía. Y fue fantástico. Lo que pasa es que hacías temas, pues yo qué sé, pues para Cosmopolitan, ellas y sus coches, la depilación perfecta, principales tiendas donde poder tomar el té, pues yo qué sé, ellas en empleos liberales, ser madre y trabajadora. Dime, ¿cómo? Sí, claro, eran, bueno, yo qué sé, circunstanciales, trabajos alimenticios, pero muy buenos, ¿eh? Me siento muy orgulloso de esa época, sobre todo porque pagaban bien, pagaban muy bien y yo estaba encantado. Pues luego hacías pues, fotos de fiestas, de cositas. Es que luego en fotografía todo el mundo siempre cuenta, pues, en fin, ahora hablaremos de ello, pero trabajos ya con una praxis y una dosis mucho más comprometida. Pero el día a día fotográfico siempre transcurre en una base económica en la cual tienes que hacer lo que llamamos nosotros trabajos de fontanería, que son trabajos sucios, trabajos que no tienen un currículum muy adecuado, pero que te permiten ganar un sueldo. Yo llevo tantos años trabajando en fotografía y llevo trabajando, por ejemplo, pues más de 25 años para el Ayuntamiento de Alcobendas. Les hago pues, fotografías de todo tipo, fotografías culturales, yo qué sé, trabajo con un periodista que se llama Alberto García Palomo y siempre que me llama, dice, bueno, ¿ya estás con el folclore? Bueno, pues sí, pues estoy con el folclore, claro. Pero es que ese trabajo me ha permitido sobrevivir en muchas ocasiones. Son alimenticios. ¿Cómo? Y tanto, son muy, muy, muy alimenticios. Claro. Pero yo me siento, por ejemplo, para el Ayuntamiento de Alcobendas, yo me siento muy orgulloso. O sea, a mí me gusta el trabajo que hago para el Ayuntamiento de Alcobendas. Es un trabajo ahora un poco más corto, pero yo he estado trabajando a full time para el Ayuntamiento, haciendo todos los días informaciones. A ver, pues firmas de convenios, fotos de empresa, cosas muy relativas a la ciudad. Pero es que, bueno, yo vivo en Alcobendas y a mí me gusta, me conoce mucha gente. No sé, es un tipo de fotografía local muy curiosa. Lo que pasa es que, claro, todos los años es lo mismo. Reyes, todos los años es San Juan, todos los años son las entregas a los mejores deportistas, pero es muy bonito porque conoces un espectro fotográfico muy, muy inigualable. Nada que ver con esos trabajos curriculares que luego todo el mundo pues los enseña en internet. No, yo soy este tipo de fotógrafo. Sí, soy ese tipo de fotógrafo, pero también tengo que hacer otro tipo de fotografía. Insisto, no olvidemos ese equilibrio, ¿no? Entre el trabajo alimenticio que estamos diciendo, que por un lado te da una seguridad económica que es muy importante para después poder afrontar los trabajos que son más curriculares y que son más interesantes de hacer, ¿no? No, claro, Jolín, si es que además lo hablamos muchas veces con muchos compañeros. Yo tengo, evidentemente, estoy en contacto con muchos fotógrafos que son única y exclusivamente fontaneros. Y joder, a mí nos da mucha envidia cuando estoy en clase, siempre diferencio. Hay como dos tipos de fotógrafo. Los fotógrafos fontaneros y los fotógrafos artísticos. Y entonces hay que saber en cuál. Pero bueno, está bien. Yo creo que lo suyo es ser un poco de todo. Tienes que tener para estar ahí en la fontanería y momentos para liberarte y sacar lo mejor de ti o lo peor. Sí. Bueno, yo me siento 50-50. Claro, yo creo que eso está
Y luego también has estado trabajando para El País, para El Mundo, para La Voz de Galicia y también mucha prensa extranjera. Cuéntanos un poquito cómo has llegado Bueno, a son publicar. colaboraciones Mm. para la prensa nacional, para la prensa más internacional. Casi todas esas colaboraciones son donde yo ofrezco. Es decir, yo tengo un trabajo, les ofrezco la información que tengo, siempre trabajo con un periodista y entre los dos ofrecemos un 50% de la información. Es decir, él somos un equipo. Él ofrece el texto, yo ofrezco las fotografías y por lo general pues, hacemos como una especie de pack. Un segundo, Javier, me están diciendo la gente que se nos oye con un poquito de eco, ¿vale? Vamos a intentar un segundito. ¿Te acuerdas el otro día que quitamos una cosita? ¿La ponemos? Sí, por favor. Ves poniendo tú mientras fotos y así vamos haciendo ahí. Os vamos a ir mostrando mientras tanto un poquito del trabajo de Javier mientras vemos cómo solucionamos todo el tema este, ¿vale? Estos trabajos, si quieres, ¿nos puedes ir tú también diciendo, Javier? Bueno, yo este trabajo que estáis viendo es un trabajo realizado en... Se llama City Hop el trabajo. Y fue, por así decirlo, bueno, mi primer ensayo un poco que se saliese un poco de lo normal, un ensayo algo diferente al tipo de fotografía clásica que yo tenía. Era bueno, o es un trabajo donde lo hice de manera analógica, aunque ya empezaba a trabajar con fotografía digital, y lo desarrollé con una cámara técnica, una cámara Sinar que compré de segunda mano, y entonces me la llevé a un primer viaje a Guatemala. Y luego con ella recorrí pues, los principales vertederos de Centroamérica y del Caribe. El trabajo es un trabajo que habla de las ciudades que se forman alrededor de estos vertederos. Y era un trabajo que estaba haciendo en colaboración con Médicos del Mundo, que luego al final, pues bueno, conseguimos publicar un pequeño libro ensayo donde pues todo lo recaudado iba para la organización, ¿no? Para Médicos del Mundo. Fue un trabajo complicado porque tenías que ir con trípode, tenías que ir con una cámara muy pesada, tenías que ir con película. Recuerdo que recuerdo que llevé película en placas y se me velaron. Bueno, había ocurrido todo lo del 11S, todos los aeropuertos estaban con los escáneres a full. Y yo recuerdo que estaba con mucho miedo por el tema de que si se me velaban las placas. Claro, es que digo, esto me está empezando a dar pavor. Y se me ocurrió revelar los negativos en estos países. Y fue horrible. El agua tiene otro tipo de cloro, tiene otro tipo de densidad, el químico, bueno, fue terrible. La mitad del trabajo quedó hecho mierda y bueno, afortunadamente gracias a los escáneres he podido recuperar en condiciones el trabajo, ¿no? Pero bueno, sí, era complicado porque tienes que ir allí con la cámara. Lo bueno que tenía el trabajo es que te permitía un contacto directo con las personas, es decir, todo era una fotografía muy permitida porque ellos eran conscientes de lo que tú estabas haciendo, es decir, podías trabajar con ellos, una especie de Richard Avedon, ¿no? En American West, ¿no? De salir a la calle, de hacer un tipo de fotografía. A mí me gustaba mucho el trabajo de un fotógrafo que se llama Claudio Edinger, que es un fotógrafo brasileño muy, muy bueno, que usa mucho el desenfoque dentro de su fotografía de una manera muy agresiva
yo había visto un trabajo suyo en Visa Publimage y dije, esto a mí me encanta, necesito hacer algo como eso. Y bueno, estuve haciendo este trabajo durante un par de años. Era un trabajo financiado, con lo cual no me gasté una perra. Y bueno, estuvo muy bien porque yo creo que hice un trabajo bastante personal, bastante bonito. También era un trabajo que se salía del fotoperiodismo clásico porque era otro tipo de fotografía. Ya había estado haciendo muchos reportajes con ese clasicismo y no me sentía plenamente identificado. Quería probar cosas diferentes. Me gustaba hacer otro tipo de historias. Y bueno, pues gracias a ello pues nos salió este libro. Se vendieron, bueno, un montón de ejemplares, regalaron un montón de ejemplares y bueno, yo estoy bastante satisfecho con el resultado, ¿no? Sobre todo porque es una etapa muy bonita en la cual esos viajes eran muy dulces, salías a trabajar muy enamorado porque trabajabas con una cámara diferente. Estuvo bien. Me costó porque aprender a trabajar con una cámara técnica es un mundo muy difícil, ¿no? Recuerdo que hice un taller con Manolo Laguillo, que es un fotógrafo que trabaja con cámaras técnicas, y claro, él es un tipo muy técnico, muy puntillista, es un fotógrafo muy metódico. Entonces fue un taller bastante ilustrativo de cómo tiene que ser trabajar con la cámara. Lo que pasa es que yo le decía a Manolo Laguillo, oye, o sea, para hacer arquitectura está muy bien, haces edificios, nadie se mueve, pero cuando tienes que trabajar con un personaje, o sea, no puedo estar 3 minutos colocando la cámara. Se me van por un sitio, se me van por otro, se cansan de mí. Pero bueno, en el fondo todo el mundo accedía. También porque la imagen de poder colocarte con el mantón fuera, por detrás, ¿no? Hacer ese tipo de fotografía. O sea, gusta. Tú te sientes fotógrafo, transmites esa sensación de ese tipo de fotografía tan directa y ellos, que son los personajes, suelen aceptar de muy buen grado. Luego, lo que hacía era, me hacía las copias y luego les iba por los sitios donde había estado y les iba regalando fotos a todo el mundo. Lo bueno de revelar en el terreno es que podías hacer copias. Entonces Claro. hacías copias, claro, pues estuve en el laboratorio de un fotógrafo de Guatemala, pues haciendo copias y bueno, pues me llevaba unas copias no muy bien hechas, pero bueno, en el fondo era pues un poco el ir regalando, ¿no? a los personajes. No lo pude hacer con todos, pero sí lo hice con mucha gente, unas copias en 24 por 30, o sea que eran generosas. Les encantaría, claro. Sí, sí, se gustaban. Bueno, algunos no se gustaba, ¿eh? Que tienen ahí en ese punto de coquetería y me parecía bien. Yo les explicaba un poco lo que era, pero bueno, ellos, gente agradecida, Sobre afortunadamente. todo la experiencia también para ellos de ver a una cámara técnica que está enfocada a la antigua, ¿no? Tiene que ser totalmente diferente, claro, se sienten como más importantes de alguna manera. Sí. Bueno, se sentían sobre todo seguros y confiados. No es tanto como cuando haces otro tipo de trabajo documental, ¿no? Eres más agresivo, ¿no? De Sí, capturar, hacer ráfaga. Este era un trabajo mucho más lento, ¿no? Más. Uy, que se nos va el sonido ahí. Es la primera vez. Estamos rodando. sí. Este es el primer ensayo que has hecho, un poco tuyo, estaba patrocinado, pero era el primer que de esa fondo de trabajo. Bueno, el primer gran trabajo que yo desarrollé como fotógrafo documental que sí que me gustó es un trabajo que se llamaba Kingdom Charity, que es un trabajo sobre las misioneras de la caridad en Calcuta, que fue un trabajo muy interesante. Lo que pasa es que, bueno, no. A través de ese trabajo empecé a ver la fotografía desde otro punto de vista. Ese era un trabajo mucho más clásico, pero no. Fue un ensayo complicado porque me fui a trabajar durante 4 meses a la India y bueno, pues hice ahí una serie de trabajos porque estuve trabajando entre voluntario y fotógrafo.
Y bueno, estuvo bien, pero vamos, la idea no era trabajar como, o sea, o trabajas como fotógrafo, trabajabas como voluntario. Pues aquí, ¿qué es lo que hacía como voluntario? Pues afeitaba la cabeza de la gente, les limpiaba las cacas, les atendía, les cuidaba, les hablaba, si les leía un libro, aunque no hablábamos el mismo idioma, pero porque ellos inglés no hablaban ni tampoco hablaban español. Entonces, bueno, un poco la compañía. Entonces estuve haciendo un trabajo sobre los morideros, que es donde la gente va a morir en la India. Bueno, fue un trabajo complicado por En el esa, tema de lo que... Dime. en esa época es también el de que lo hemos publicado en redes. ¿Cómo? Perdona. En esa época, que si fue cuando... No, era anterior. El trabajo de Kingdom Study fue del año 2003. Por eso no os lo he incluido ahí un poco en imágenes. Es un poco anterior. Y nada, cuando terminé el trabajo de City Hop, ya empecé a desarrollar otro tipo de historias. Sabía que tenía que volver a América Latina, pero entre medias, pues bueno, empecé a desarrollar trabajos que ya representaban un poquito más la idea de lo que sí que me gustaba hacer, que es un poco de documentalismo creativo, ¿no? Un poquito más divertido, ¿no? Entonces empecé haciendo el primero, que era yo salía con una fotógrafa y entre los dos, pues bueno, teníamos un modo de pensar bastante similar y le dije, oye, nos vamos a Rumanía, nos vamos a Transilvania a trabajar. Y dijo, venga, va, ostras, cómo me gusta. Y dice, ¿qué quieres hacer allí? Digo, oye, pues quiero hacer un trabajo sobre los vampiros. Entonces, claro, se me daba de la risa y dice, venga, pues venga, vamos a ir y lo vamos a conseguir. Y entonces nos fuimos a Transilvania, nos fuimos unas navidades, fuimos muy poquito tiempo. Y entonces, nada, alquilamos un coche y bueno, pues hicimos un poco un paripé, ¿no? Entonces, buscábamos todos los segmentos que pudieran ser lo que era la representación de los vampiros en lo que era Transilvania. Llegamos a muchas conclusiones, sobre todo yo. La primera es que los vampiros no pueden existir y que si existieron, Ceausescu se los comió. Y luego, pero bueno, la idea era muy curiosa, ¿no? Porque vas al castillo de Drácula, intentas salir del arquetipo para hacer la idea de lo que es todo aquello. Pero bueno, fue un trabajo, bueno, más bien divertido, porque sale sin una pretensión social, sino con una presencia más donde la imaginación cobra magia, ¿no? Y entonces a partir de ahí yo dije, este trabajo, a mí esto me gusta. Me gusta jugar con todo este tipo de cosas. Claro, porque es hacer un tipo de fotografía que es real, porque esto no es una fotografía preparada, pero con el imaginario muy diferente, ¿no? Y dije, bueno, esto es lo mío. Entonces, al año siguiente hice otros trabajos más, otro tipo de ensayos, y me fui a trabajar a Guatemala y luego en el transcurso entre medios hice un trabajo similar al de Transilvania, que es el trabajo de UFO-presencias, ¿no? Que es un trabajo, ya era muy diferente, necesitaba desconectar y un compañero que se llama Pablo Scarpellini, que es un periodista muy bueno con el que había trabajado en Diario 16, ahora es un corresponsal del diario El Mundo y bueno, un periodista fantástico que trabaja en Los Ángeles. Me obligó a ir a su casa porque veía que estaba muy saturado de la violencia. Me decía, tienes que venirte aquí, hacemos reportajes, nos salimos por aquí a hacer cosas. Y entonces yo me fui a Los Ángeles a trabajar allí con él una temporadita, vamos, un verano. Y entonces se me ocurrió la idea de trabajar una fotografía documental más diferente, que era la del paisaje, ¿no? En este caso sí que quería hacer fotografía única y exclusivamente de paisaje. Venía de hacer muertos y entonces yo necesitaba hacer algo más creativo, algo que se saliese de la norma general. Y hice una cosa. Dime. Ahí, no sé si me escucháis escuchando bien ahora mismo. Ceausescu dicen que era vampiro.
Hostia, sí, me lo creo. Me lo creo. Sí, pues tienes, no lo había pensado, tiene toda la razón. Pues nada, me fui allí, volví a... Llamé, en este caso, recorrimos parte de Estados Unidos una parte la hice con Pablo y otra parte la hice, pues bueno, con la que era entonces mi pareja, también fotógrafa, y un poco que fue ella la que en realidad me dio el título de UFO Presencias. A mí me gustó y dije, vaya, me lo quedo para... Yo la regalé otro título, ella me regaló este, ¿no? Y dije, ostras, esto me gusta. Entonces, nada, queríamos una autocaravana, no pudo ser, era muy cara. Y lo que hicimos fue recorrer todo lo que era el oeste de UFOs de Estados Unidos, ¿no? Pues California, Utah, Nevada, Arizona, Nuevo México, que es una zona donde, bueno, pues se ha creado un ideario ahí de los ovnis que es muy curioso. Los americanos son como muy rollo religioso, pero ellos en realidad, su religión es esa religión fantástica que son los ovnis, los superhéroes. Y entonces yo agarré esa cultura pop que yo me eduqué con ella, porque bueno, yo vengo de una generación muy del cómic, ¿no? Pues Asterix, Tintín, los superhéroes de Marvel, de DC Comics, independientes, con todo este tipo de películas, ¿no? Ya no digo Star Wars, sino Encuentros en la tercera fase. No sé, claro, es una cultura pop con la cual yo me he educado, y entonces cuando llegué a Estados Unidos a recorrer o sea, todas esas direcciones, UFO Presencias era algo que creo que tenía que hacer. Y era muy divertido porque el trabajo es una cosa fantástica. Porque es que Sí, te das cuenta de que hay parajes que son verdaderamente de ovnis. O sea, que verdaderamente crees que haya ocurrido algo. La idea no es que yo lo crea, sino hacer que el proyecto tenga esa misma idea. Porque los americanos sí creen en ello. Esto es como una religión. Y hay que ya, tomárselo tal cual. Si tú te crees esto, te lo vas a creer. Y si no te lo crees, pues no pasa absolutamente nada. O sea, es completamente lícito. Pero para quien cree en los UFOs, los americanos les encanta el tema de las conspiraciones, les encanta todo este tema del ocultismo, porque ellos no han vivido esa cultura religiosa que sí que hemos tenido en la cultura europea, ¿no? Es decir, todo eso tiene todo el sentido para un ya. norteamericano. Lo que pasa es que ellos parten con una base y es que lo explotan muy bien. Aunque la religión también está bastante bien explotada en muchos sitios. Sí, desde luego. Pero bueno, eso ya sería otro cantar. Y bien, ahí yo estaba bastante enamorado de un trabajo muy bonito de un fotógrafo que se llama Richard Mirrach, que es un fotógrafo que se llama Desert Cantos. De estar cantos. Y a mí me enamoró. Yo me enamoré del paisaje con este trabajo, me enamoré de ese tipo de fotografía y dije, uff, al final mis días van a ser hacer esta fotografía siempre. Luego ya descubres muchos fotógrafos, ¿no? Pero concretamente ese trabajo fue determinante. Y a partir de ahí, pues ya empecé a construir un poco esa idea de UFO Presencias. Luego, bueno, pues me dieron un premio para hacer un libro que quedó muy, muy bonito, que es el Sí, de UFO Presencias, que es un libro así muy chulo. Entonces la idea era hacer ese paradigma, ¿no? De fotografía documental dentro del paisaje, ¿no? Muy al estilo de estos fotógrafos. Y ujú, bueno, al final el resultado fue muy bonito. Es un trabajo del cual estoy muy, muy orgulloso. Es que sí, la recuerdo verdad. que me acordaba mucho del trabajo de Sputnik, de Fontcuberta. Con cubierta. Claro, pasa que él lo lleva a una dimensión Sí. más psicodélica, mucho más divertida. Más conceptual también, ¿no? No, Hablando claro, de claro. de la mentira. Sí, él juega mucho con esa posverdad. Yo no, Mm, los territorios que yo trabajo son de verdad. Las ya, informaciones que doy sobre los UFOs son ciertas, me refiero. claro, Son ciertas que esos hechos han ocurrido. Otra cosa es que tú creas que han sido por un elemento UFO y otra cosa es que no. Pero ya. era curioso. La idea que también me gustaba mucho es otro trabajo que tiene Fontcuberta con Pere Formiguera, que es otro fotógrafo catalán muy bueno, que es el de fauna,
que es un La trabajo fauna es anterior. brutal. Y son dos Brutal. trabajos que yo los tengo en mi corazoncito Sí. porque son de los que hay que estar viendo permanentemente para, bueno, para reírnos de nosotros mismos, para jugar. Y Sí. UFO Presencias era un poco ese doble homenaje, ¿no? Primero a esa fotografía de paisaje pura tan hermosa, que es la de los fotógrafos del New Color, conjuntamente con esa imagen conceptual creativa de la posverdad que nos ofrece Fontcuberta, ¿no? Que estaba muy bien. Yo tengo la anécdota que le enseñé el trabajo a Fontcuberta y nada, cuando me dijo la frase fantástica, me dice, oye, esto es divertido. Bueno, ya, entonces he ganado ya la partida. Si Fontcuberta dice que este trabajo es divertido, yo me alegro mucho. Y este verano pasado, bueno, este verano del año pasado coincidí con él y nada, siempre me lo dice. Oye, este trabajo de los ovnis, que tendrías Es que brutal. desarrollarlo mucho más. Digo, joder. Digo, bueno, nunca se sabe. Porque está más enfocado al paisaje, ¿no? Claro, es un trabajo muy más dinámico, más establecido para hacer otro tipo de imagen en la cual no salga nadie. Ya. Que esa era la idea. El trabajo tiene una continuación que ha sido más posterior, que es el trabajo de Cristoland, que es Cristoland. sí, que es un trabajo, sería la segunda parte del proyecto UFO. El trabajo de Cristoland ya es en el 2017, es un poco más alejado, pero también es un trabajo de paisaje. Otra vez, Dime. te tengo que volver a... Parece que hay eco otra vez. Pregúntale si tiene unos cascos para poner. ¿Tú tienes unos cascos? No, se me han olvidado. No los tengo. Pues chicos, seguimos como podamos. Estamos en directo y bueno, vamos a intentar. Yo lo estoy escuchando bien, o sea que afortunadamente... A mí sí me oye peor, pero como yo soy la que menos hablo, no hay problema. Tú sigue adelante, Javier. Bueno, pues nada, eso, contaba que teníamos luego el trabajo este de Cristoland, que es un trabajo, está más adelantado, entre medias hizo otras cosas, pero ese trabajo es un trabajo un poco sobre lo que son los territorios de Cristo, pero desde un punto de vista muy ufopresencias, es decir, son lugares donde nos consta, por los relatos bíblicos, que allí ha estado Jesús, pero claro, pero es que claro, tienes que tomártelo desde un punto de vista para alguien, yo soy una persona atea, entonces, pero me he educado en una sociedad donde todo este tipo de conceptos religiosos los he tenido muy dentro. Entonces, ir a sitios donde ha estado Jesucristo, pues hombre, ha sido muy curioso, ¿no? Entonces, la idea era, como ufopresencias, hacer también ese concepto de paisaje, pero siempre preservando el tema de decir, aquí estuvo Cristo. Y luego el ideario enorme de que aquello es como una feria. Una feria, evidentemente, muy diferente, porque hay muchos devotos que van allí, pues un poco o a encontrarse o a encontrar una fe que deberían de tener ya, y a partir de ese espacio, pues tú vas jugando con ellos, porque es que, claro, hay mucha gente que se habrá ido de vacaciones a Jerusalén, y Jerusalén es un circo, o sea, pero es un circo de muchas religiones. Entonces, ¿en este trabajo usaste también una cámara técnica? no, aquí ya la cámara técnica, creo que la experiencia que tuve con City Hop, dije, no puedo salir a viajar con algo como esto porque es mucho dinero, sobre todo por dinero, porque es revelar, escanear, es muy caro, y ya lo hice con cámara digital. Porque el trabajo el de UFO tampoco, ¿eh? No, igual, eso es con cámara digital. Yo trabajo con Vale. una cámara Canon, una 5D, y bueno, pues con esas cámaras llevo no toda la vida, pero vamos, llevo desde que han salido con ellas, y es mi cámara de campaña. Lo que hago es, hago un formato 4x5, que es un formato paisajístico que a mí me gusta mucho, y que no quiero cambiar porque me da una sensación de espacio, de vacío, de lugar. Date cuenta que el paisajismo juega mucho con el territorio,
Y el formato 4x5 es un formato muy pictórico, es un formato muy, muy bueno para hacer paisaje, porque es un formato que da mucho equilibrio y sobre todo me interesa porque es un formato que se sale del 2:3, que es un formato que suelen utilizar la mayoría de fotógrafos con sus cámaras digitales, pues fotógrafos de calle, fotoperiodistas, fotografía deportiva. Entonces me interesa mucho ese formato 4x5. Para mí es un formato ideal para trabajar. Y lo que hago es, nada, hago la imagen con mi cámara y luego lo que hago es la proporción. No hago ningún tipo de experimento. Hago un procesado de imagen lo más limpio posible y ya está. A veces se queda un poco tipo escuela de Düsseldorf, ¿no? Porque queda como muy, muy lavado, pero básicamente lo da el paisaje, no lo hago yo. Es decir, es la luz que tengo en el momento en que hago la fotografía. ¿Pero No, buscas ese tipo de luz? no, es la luz que me encuentro en... Recuerdo que en Israel, cuando estuve por allí, o en Armenia, la gran mayoría de veces la luz que había era una luz de sol. Es una luz muy, muy plana. Lo que hago es, evidentemente, elimino un poquito el contraste de la imagen para que no quede tan dura y sí que quede un tipo de fotografía mucho más suave. Así el punto visual es más agradable. Y también para no mezclar churras con meninas, ¿no? Si hago ese tipo de fotografía demasiado contrastada, al final estoy haciendo un documentalismo muy fotoperiodístico y yo lo que intento es un poco salir de esa zona de confort en la cual he trabajado tanto tiempo, ¿no? Después de Cristoland, date cuenta que son trabajos muy, muy particulares. Hice un trabajo que se llamaba Aquelarre, que era un trabajo muy sobre los aquelarres en España, también con la misma idea. Y luego estuve leyendo una serie de relatos, porque cuando estuve haciendo Cristoland, entré en una iglesia armenia, que era una iglesia muy, muy bonita, y me quedé durante unas horas escuchando una misa armenia, que son misas que cantan. Ajá. Y, joder, fue una experiencia, nunca mejor dicho, religiosa, fue precioso. ¿Pero son ortodoxos? Es una religión, es el cristianismo armenio. Fue el primer cristianismo que se fundó, la primera iglesia cristiana fue Armenia, y luego de ahí derivaron todas las demás, el cristianismo, el evangelismo, el catolicismo. Pero ellos son uno de las 4 religiones que están más presentes en Jerusalén. Y son unas misas preciosas, yo no podía evitarlo. Tengo grabaciones de ellos cantando y son como cuando si te vas a Silos, que son maravillosas, pues es precioso. Las voces búlgaras. Exacto, y me enamoré y dije, tengo que ir a Armenia. Entonces fui a Armenia y seguí haciendo Cristoland en Armenia. Lo que pasa es que ya el trabajo lo titulé Sevan. Y el trabajo ya se formaba, era como lo que había hecho en Cristoland, pero ya tenía otro tipo de necesidad y ya empecé a trabajar con dípticos. Ya necesitaba la refutación de hacer una fuerza entre 2 imágenes de paisaje, también para no repetir el mismo concepto visual que tenía cuando hacía ufopresencias o cuando hacía Cristoland, y sí empezar a hacer otro tipo de imagen, ¿no? La experiencia armenia fue magnífica porque Armenia es un país que no tiene mar. Entonces decidí jugar con esos paisajes cristianos, pero alrededor de un lago que tienen ellos, que se llama Sevan, y alrededor de ese lago, que es una zona bastante turística dentro de Armenia, pues empecé a trabajar. Entre Armenia y Turquía, es, para que la gente se haga la idea un poco, es donde Noé, donde se supone que está el arca de Noé, para que lo tengáis un poco en cuenta, en el monte Ararat. En el monte Ararat. Sí, lo que pasa es que, claro, es lo que se dice, insisto, tenemos que jugar con la imaginación. Es un tipo de trabajos, estos trabajos documentales, donde la imaginación juega un papel muy, muy importante. Es decir, la diferencia que hay entre el fotoperiodismo, ¿no? y la fotografía documental o nuevo documentalismo es sobre todo que el nuevo documentalismo tiene como muchas vías abiertas para poder trabajar. Y eso es algo que a mí me interesa mucho. Es decir, el nuevo documental juega mucho con la ficción y los cuentos.
juega mucho con la realidad y el documento. Es decir, a alguien que trabaja mucho con este nuevo documentalismo no le importa añadir cosas dentro del trabajo, es decir, otro tipo de información, dibujos, hacer elementos multimedia, meter música, jugar con revistas, con el collage, no lo sé, algo muy particular, ¿no? Ahora mismo salen infinidad de trabajos que son así. Luego viene también esa parcela en la cual ese nuevo documentalismo juega mucho con el diario fotográfico, ¿no? Que es ese tipo de trabajo más personal, donde cada uno hace su viaje más íntimo, ¿no? Insistimos, es un tipo de fotografía que no juega a manipularla, sino que juega a manipular la idea, no la imagen. No sé si creo que el concepto es muy claro. Es decir, tú no preparas la fotografía, tú te la encuentras y lo que haces con esa imagen es llevártela a un campo en el cual tú dices que eso que está ahí pertenece a, pues digo, la montaña que se ve en la imagen, imagínate, ese es el Monte Ararat, no lo es, pero pues ahí está el Arca de Noé, te lo puedes creer o no. Entonces juegas un poco con esa fabulación y eso es muy, muy bonito, ¿no? Y luego sería ya la última parcela dentro de ese nuevo documental, que sería ya el cuaderno de viaje, ¿no? Que es ese tipo de fotografía donde nosotros hacemos camino y vamos jugando con ello. Lo que pasa es que, claro, la gente dice, nuevo documental. Sí, es que el nuevo documental, pero ¿cómo va a ser nuevo documental? Es que el nuevo documental sufre una transformación a lo largo de los años, ¿no? El documentalismo empieza de manera muy firme y muy seria con estos fotógrafos de la Farm Security Administration y luego, pues el Walker Evans, ya sabemos, a todos estos grandes fotógrafos. Dorothea Lange. Dorothy Lange, claro, o sea, esta gente ya están en un punto muy, muy hard. Y luego ya llegan las mayores revoluciones, primero con Robert Frank, ¿no? Que ya empieza a hacer otro tipo de trabajos que se van alejando mucho del fotoperiodismo para ser un trabajo más documental, más formal, más íntimo. Claro, exacto. Y luego más subjetivo. Claro. Luego salimos del blanco y negro, que parecía una atadura, ¿no? Dentro de la fotografía documental. Y los fotógrafos del New Color rompen con todo ello, ¿no? Dicen, hasta aquí hemos llegado, nosotros hacemos otro tipo de fotografía, que necesitamos color, el blanco y negro está muy bien, pero tenemos que hacer otro tipo de cosas. Y luego ya, pues hasta nuestros días, con fotógrafos como Alex Sott, ¿no? Que es uno de los grandes baluartes de este nuevo documental, que ahora mismo es un... Yo tengo compañeros que dicen que son modas, cosa que también hay que darles la razón. Hay una cierta, sí. Sí, evidentemente es un tipo de fotografía que seduce mucho, pero es que esto va por ciclos, es decir, la fotografía va creando unas tendencias que nosotros vamos acoplándonos a ellas y en algunos casos somos nosotros los que las transformamos. Otras veces, pues no se puede. Pero bueno, está bien. A mí me gusta mucho. El nuevo documentalismo ahora mismo es el tipo de fotografía que más hago. Nada que ver, evidentemente, con los trabajos fotoperiodísticos más fuertes que tengo, ¿no? Antes de empezar con él, con los sicarios y Sí. todo el trabajo documental, están preguntando por anécdotas y momentos difíciles y críticos, que seguro que tienes muchos. Bueno, para hacer dentro de las fotos de nuevo documental, no. O sea, justamente no, porque todo lo contrario. Por ejemplo, pasa mucho, por ejemplo, cuando haces UFO presencias, por ejemplo, conoces a muchos americanos, porque claro, tú vas por allí, pues vas por las carreteras, pues hablas con la gente y tal, y entonces descubres... Es decir, yo ya conocía americanos, había estado haciendo reportajes en otros puntos de Estados Unidos. Lo que pasa es que es haciendo otro tipo de fotografía. Entonces, mola porque tú les explicas a los americanos lo que estás haciendo respecto al paisajismo y todo esto, y te sorprendes que gran parte de ellos tienen un alto conocimiento fotográfico, no de fotógrafos, sino de estética o de narración. Y entonces me hacía mucha ilusión porque descubres, por ejemplo, que muchos americanos son grandes conversadores, les encanta, como cuando vas por los pueblos, que siempre te encuentras a alguien que hay un... Y dices, joder, qué curioso, no somos tan diferentes, ¿no? Qué bueno. Hablo del americano tipo de Arizona,
yo qué sé, que cualquiera diría, es que este tío es uno de estos que votan a Trump. Bueno, pues a lo mejor sí, ¿no? No todo, o sea, no son todo perfectos, pero descubres esa parte más empática con ellos y es increíble, no sé, les gusta y sobre todo porque les llama la atención que alguien venga de Europa a contar una historia sobre ovnis. Y dices, jolín, qué cosa más curiosa, ¿no hay ovnis en España? Exacto. Y de sí, pero la cultura UFO está aquí. Y luego en Israel y en Armenia solo hay buenas experiencias, ¿no? Tal vez un poco con el tema de los idiomas, a veces un poco hay ahí. Bueno, en Israel ningún problema porque casi todo el mundo habla inglés. Pero en Armenia, por ejemplo, pues no. Entonces la comunicación es más difícil. Pero bueno, son conceptos muy, muy diferentes, ¿no? Luego el último trabajo de nuevo documental que he hecho, que es el trabajo que ahora mismo más me interesa, es este último proyecto, es uno que se llama AMA, que es es un proyecto sobre el Amazonas que tengo en proyecto. Necesito rematarlo, hacerlo, que empezó porque me fui con Alberto García Palomo, que es el periodista con el que yo trabajo. Nos fuimos a hacer un trabajo sobre la ayahuasca en Perú. Y entonces descubrimos esa amazona peruana y hay infinidad de relatos, de cuentos que son fantásticos, son relatos amazónicos que son increíbles. Y a través de la ayahuasca y de todo lo que conlleva, todo ese tipo de rituales que se hacen en el Amazonas, decidí hacer un cuento que fuese como una ilusión. Porque cuando consumes ayahuasca lo que tienes es una especie de trance, ¿no? De ilusión hacia una especie de nirvana personal e interior, ¿no? Donde expulsas tus demonios. Y decidí hacer un trabajo que fuese como una película de blanco y negro de esta de King Kong, ¿sabes? De esas ¿sabes cuáles te digo? Donde se ve el mapa de la isla, que te metas directamente en ello. Entonces es un trabajo que me recuerda mucho al de Transilvania, ¿no? Con el tema de los vampiros, pero llevado ya a un formato cuento, ¿no? Ahí todo oscuro con todo ello, porque cuando consumimos la ayahuasca, sí que es verdad que nos transportó a esa especie de mundo psicodélico. Bueno, yo me encontré un poco mal, pero en fin, todo subsanable. Pero el trabajo al final quedó con una cierta consistencia. Entonces, tengo la sensación de que es un trabajo que lo podría dejar terminado, pero es como una espinita que creo que necesito regresar y hacer algo más. No sé muy bien cómo haré, estoy en proceso. Lo que pasa es que ahora, con la pandemia, pues nos hemos quedado a medias, así que nada, ya se termina. Ya se termina cuando sea. Pero sí, ese es el último trabajo que tengo, que es muy, más personal. Insisto, estos trabajos que hemos estado viendo ahora no tienen nada que ver con la fuerza narrativa de otros trabajos. Es decir, al final tienes que hacer te posicionas como en tres segmentos, en tres segmentos fotográficos, ¿no? El alimenticio, que es con el que tienes que pagar las facturas de todo. Te encuentras luego con el trabajo fotoperiodístico, que es aquel que entiendes que tienes que hacer, porque los trabajos que se hacen más destinados al fotoperiodismo, más hacia el fotoperiodístico, son trabajos mucho más sociales, ¿no? Donde la implicación es muy diferente. No tienes esa parcela tan creativa y sí tienes una parcela mucho más implícita a querer contar el problema de otras personas, ¿no? Son dos conceptos muy diferentes. Y luego, la tercera vía ya es cuando trabajas con trabajos donde la imaginación fotográfica llega a otro punto, ¿no? En cualquier caso, las tres formas de trabajar yo creo que son perfectamente complementarias, puedes hacer las tres, o es más, creo que se deben de hacer las tres, ¿no? El trabajo que te alimenta, el trabajo que denuncia y el trabajo que tú quieres imaginar. Que creo que puede estar... yo creo que es una forma de trabajar bastante curiosa. A mí me parece una manera fantástica, la verdad, una manera que se complementa muy bien las tres parcelas que tú dices, ¿no? Comer,
hacer algo que es como más personal y luego otras cosas que sí que es verdad que tienes que llevar esa parte de la sociedad, ¿no? De intentar que estamos ahí todos, ¿no? En la sociedad que tienes que, no sé, de alguna manera darle voz. La idea sería que la parcela alimenticia fuese una de estas dos y poder trabajar con ello. Pero eso es, ahora mismo eso es una utopía. O sea, eso no, ya te digo que eso es imposible. No es que lo diga yo, es que, o sea, es una constatación. O sea, por ejemplo, ahora mismo no se puede vivir del fotoperiodismo. O sea, no, es inviable, ¿no? Inviable. Entonces, bueno, yo, pues, si queréis os cuento un poquito, os hablo de pues, todo Sicario. el trabajo de la violencia en América Latina. Ahí es donde, claro, el trabajo es muy, muy diferente porque yo me siento muy dividido entre esas dos opciones, ¿no? Entre ese trabajo social o ese trabajo imaginativo. Yo entiendo que necesito querer contar algo, dudas que tengo, tanto en lo creativo como en lo social. Entonces, cuando terminé de hacer City Hop, me fui a trabajar a Guatemala, porque yo tengo allí muchos amigos, y en Guatemala me ofrecieron un trabajo en un periódico que se llama El Periódico de Guatemala, que es un periódico pequeñito, muy tal, pero en el que trabajan casi todos mis amigos. Entonces, nada, un contratito sencillito, tal, una cosa suave, y en ese lugar, con estos magníficos fotógrafos, pues como Luis Soto, Moisés Castillo, joder, se me van los nombres, Jesús Alfonso, son tres personas con las cuales, bueno, he trabajado allí. Entonces, ellos lo que hicieron fue echarme una mano, no solamente para trabajar sobre el terreno, sino que me ofrecieron sus contactos, todos sus medios, para poder desarrollar lo que yo quería hacer. Entonces, nada más aterrizar en Guatemala, empecé a hacer un poco la información que hacía igual que estaba en Diario 16, pues fotos de todo tipo, pues cosas de políticos, algo de deportes, que venía el homenaje a Juan Bosco en no sé dónde, y hacía algo que era muy curioso, que eran notas rojas, que eran, bueno, son las noticias donde han matado a alguien. Entonces empecé cubriendo ese tipo de informaciones y yo dije, joder, hostia, esto tiene un tema, ¿no? No tanto las muertes, sino quién las provoca. Entonces, los compañeros me hablaron de que en Guatemala había un grave problema de sicarios. El antiguo director del periódico era un experto en sicariato y es un buen amigo, que es el que hizo el prólogo del libro de Sicarios, y me habló de toda esta historia y durante meses estuve intentando llegar a tener contacto con los sicarios y bueno, pues gracias al fixer del periódico, pues bueno, accedí a unos cuantos sicarios que me permitieron compartir con ellos pequeños espacios en los cuales, pues bueno, ellos estaban pues por ahí merodeando, ¿no? El trabajo, todo el mundo piensa que yo es que he estado permanentemente con ellos, o sea, yo he estado en momentos muy puntuales, en muchos momentos muy puntuales, pero son trabajos que son extraños porque en realidad el trabajo, por ejemplo, de sicarios es un trabajo donde haces muy poquitas fotos de ellos. O sea, yo tengo muy pocas fotos de los sicarios como tal. Lo que pasa es que las fotos que tengo sí que me conforman mucho dentro de esa historia. Luego, la gran mayoría de imágenes que forman el trabajo son recursos. Pues muertos, policía, hospital, heridos. Luego, la parcela de los sicarios es más reducida. Conseguí hablar con sicarios de todo tipo de escalas, que fue muy curioso, porque los sicarios tienen escalas. Me refiero, hay sicarios que son de clase baja y sicarios de alto standing. O sea, hay auténticos asesinos que son muy profesionales. Y los hay que directamente les das $50 y te matan a quien quieras en medio de la calle. No sé si me explico. O sea, que son dos tipos de asesinos muy particulares. Entonces, entre el año 2009 y 2011 estuve trabajando en Guatemala, yendo, viniendo, estando allí, haciendo este tipo de trabajos. Luego, ¿Te has sentido alguna vez con tu vida en peligro? Porque, claro, este tipo, o sea, muchas veces sí, ¿no? Porque la verdad es que estar con este tipo de personas, o sea, por lo menos trabajar. Sí. He estado siempre con miedo, muy acojonado, muy nervioso. Intentaba
siempre he intentado llevarlo lo mejor posible. Lo que pasa es que a mí todas estas cosas me afectan bastante, ¿no? ¿Tu profesión de psicólogo te ha podido ayudar de alguna manera? Me preguntan aquí al lado. Pues, bueno, yo soy psicólogo evolutivo, nunca he ejercido como tal. Sí que es verdad que tener una formación es muy importante para un fotógrafo, es muy importante tener una formación y esa formación llevarlo a cabo dentro de su trabajo. El que es periodista, por ejemplo, y se dedica a hacer fotografías de fotoperiodismo, su concepto sobre la noticia es mucho más alto que de aquel que no ha estudiado periodismo. Los mejores fotógrafos son sociólogos, son economistas, pues, yo qué sé, Salgado es economista. Hacer un trabajo de índole económico es una maravilla, sobre todo porque tú entiendes la economía. Entonces, todos sus trabajos están destinados a un punto muy concreto. Lo mismo ocurre con los fotoperiodistas que son periodistas. Están encaminados a un tipo de trabajos donde la información diaria es lo que más cuenta. Al igual que, por ejemplo, pues antes hemos hablado de Fontcuberta. Fontcuberta es un fotógrafo que él no se considera tanto artista, se considera más publicista, lo cual va muy a colación de su trabajo, ¿no? Es un trabajo de vender, te vende algo, te está vendiendo la moto. Es fantástico, ¿no? Entonces, yo lo que hago bueno, yo estudié la carrera y evidentemente muchos de esos conocimientos los empleo dentro de mis trabajos. O sea, tenemos que darnos cuenta de que mis trabajos fotográficos entran dentro de la psicosociología de los personajes, ¿no? En el momento en el que están, cómo crecen. Es decir, jugamos mucho con el tema de la verdad, la imaginación, la creación. Al final, son derivas que tienen mucho que ver con la psicología, ¿no? Lo que pasa es que yo no tengo ningún tipo de herramienta mágica para poder enseñar. O sea, cuando estoy con personas violentas, no hago de psicólogo, es ridículo. Es decir, lo que hago es escuchar, aunque aquí estoy hablando por los codos porque no me toca otra, pero cuando estoy trabajando, pues yo qué sé, a veces soy bastante muermo. O sea, no hablo mucho, o sea, me quedo mucho más callado, prefiero escuchar, me dedico a mis fotografías. Pero bueno, sí que es importante tener una formación específica para el tipo de trabajo que estás haciendo, eso sí. Ya. Y luego a partir de ahí, pues ya lo que vaya saliendo, ¿no? Bueno, luego cuando terminé de estar en Guatemala, descubrí que el lugar más violento del mundo estaba en Honduras, que está justo al lado. Y trasladé todo el campamento a Honduras. Entonces allí me fui a casa de un periodista, de Alberto Arce, y en su casa o sea, una persona increíble, un profesional como la copa de un pino. Y entonces allí, con él y con otros cuantos compañeros, me dieron absolutamente todo. Sus contactos, su teléfono, su casa. Bueno, la experiencia hondureña fue increíble. Y entonces allí lo que hice fue retratar un poco lo que era esa sociedad de muerte que sí que estaba muy latente en aquellos días, ¿no? Donde Honduras era como el Far West, es decir, es un lugar donde hay infinidad de muertos cada 2 por 3, de sicarios, pandillas, droga, porque Honduras es un país que está entre medias de Colombia y Estados Unidos. Entonces es un país estratégico para el tráfico de drogas. La DEA tiene allí una sede, ¿no? La DEA americana, que es la Oficina Antidrogas de Estados Unidos. Y entonces allí hay una violencia que era brutal. Y lo que hice fue, durante varios años, estuve creo que pues 4 o 5 años, estuve en Honduras documentando toda esa violencia, desde Tegucigalpa, San Pedro Sula. Date cuenta que también es un paso migratorio muy grande el que hay en Honduras, que va de Honduras a Guatemala. Bueno, es un sitio increíble. Y bueno, no estuvo mal, fue un trabajo bastante duro, pero a mí me interesó. Ya venía con la idea de Sicarios muy bien puesta y trabajar nota roja en Honduras me vino muy, muy bien. Justo después, cuando ya terminé de trabajar en Honduras, el papel de sitio más violento pasó a El Salvador. Pero en este caso, no tanto por temas sicarios, sino por el tema de las pandillas. Así que me trasladé directamente a El Salvador para trabajar con una pequeña diferencia, y es que cuando fui a El Salvador ya fui con un periodista. Ahí ya trabajé
en pareja. Me dieron una beca Getty, tenía financiación para poder trabajar, que era la primera vez que tenía mucho dinero para viajar y para hacer cosas. Y nada, incluso me acredité en El Salvador como periodista, o sea, algo que no había hecho nunca. O sea, entré en el país como periodista a través de la FAPE y con la beca Getty. O sea, eso me facilitó muchas cosas administrativas, muchos accesos a muchos sitios, ¿no? Porque tú ya no vas como un turista, tú entras como un profesional, entonces sí que puedes pedir ciertos permisos. Y en Honduras con mi compañero, pues bueno, estuvimos haciendo varios reportajes, varias historias, y luego, una vez que terminamos esos reportajes que había hecho con mi compañero, yo me centré única y exclusivamente en el tema de las pandillas. Y luego a partir de ahí, pues bueno, ya me he estado en cárceles, he estado en casas de pandilleros, hablando con ellos, entrevistas. Entonces, sí que es verdad que me he encontrado como dos polarizaciones, como igual que en España, las dos Españas. Hay como dos polarizaciones muy, muy curiosas. Aquellos que defienden a los pandilleros y aquellos que no. Es una cosa bastante curiosa, ¿no? Están los que determinan que son asesinos, unos que salen, otros que entran, todo muy, muy ambiguo, es complicado todo aquello. Pero bueno, el trabajo al final salió, hice un poco lo que tenía que hacer. Lo que pasa es que ya después de 10 años englobé todos los trabajos en uno, lo llamé Latinoamérica. Sí, me dieron el WordPress Photo por tantos años, eran 10 años trabajando. Lo cerré con un trabajo que se llamaba Narcoturismo, que es un trabajo hecho en Colombia. Se salía de esa zona de Centroamérica, pero era necesario porque es que ahora mismo el narcoturismo se ha vuelto, o sea, es decir, tú te vas a Colombia a hacer turismo, ver la casa de Pablo Escobar, la tumba, claro, o sea, entonces cuando me dieron el WordPress me explicaron que bueno, que había cerrado muy bien un ciclo haciendo no solamente la parte violenta, sino también esa parte en la cual la violencia se transforma en otra cosa, ¿no? En una cosa turística que es esperpéntica. Y decidí que ya con eso dije, bueno, ya yo creo que todo el tema de violencia lo tengo que cerrar de la mejor manera. Me ofrecen cosas para ir a hacer otras historias, migraciones y tal, pero nunca estoy lo suficientemente convencido. Y decidí que con Latinoamérica cerraba un ciclo de 10 años de trabajo bastante honesto y dije, hasta aquí he llegado, ya no puedo más. Ahora pues prefiero hacer más ese documental, ¿no? Más imaginativo, más creativo, más divertido. De todas maneras, el final, el último trabajo que has hecho, el que tiene que ver con el turismo de narcotráfico, se acerca más a lo que has hecho también con UFO, con esas fotografías o con esa sociedad pop, ¿no? O con esa mirada pop. No, ahí era más, allí fue una fotografía mucho más fotoperiodística, más de los lugares, de las personas que están allí. Es verdad que aquello era, es que te vas a Medellín y ves cómo la gente va a entregar flores a la tumba de Pablo Escobar. Por eso, pero hay barrios que le dan adoración. Yo qué sé, te vas a Cali, pues pasa exactamente lo mismo. Hay una cultura extraña, también promovida un poco por las series que está ahora viendo en televisión, ¿no? Tipo Narcos, etcétera, que han fomentado un poco un circo de todo esto. Y a mí eso, pues bueno, me dolía un poco porque, claro, tú venías de unos lugares donde la violencia es muy seria, donde la gente muere, porque, claro, yo me he encontrado infinidad de víctimas. O sea, pero víctimas de todo tipo. O sea, los trabajos que yo muestro aquí en Latinoamérica están muy bien encasillados, pero dentro de esos trabajos hay otros subtrabajos como la migración, la transexualidad, la prostitución, los resistoleros, que son estos que huelen pegamento por la calle. O sea, una serie de trabajos que no tienen tanto que ver con esa violencia directa, pero que sí que hablan de algo social, ¿no? Y que está muy consumido por todo lo que es estos lugares. Entonces, al final, si nos reímos un poquito de esa violencia, a mí me ofende. Porque cuando llegaba a Medellín a ver todo esto, joder, es que se me caía el mundo al suelo. O sea, el parque donde estaba este personaje que era un terrorista, que era el Pablo Escobar, pues tú imagínate todo el mundo. Ojo, que en ese caso yo también fui como turista, aunque el trabajo fotográfico que hice no era para ser turista, pero es que lo que me encontré era esperpéntico.
no sé, todo muy Ya. curioso. Hablamos con el fotógrafo de Pablo Escobar, que nos contaba infinidad de anécdotas. O sea, hay gente que le considera todavía un héroe. No sé, son sensaciones. Pero bueno, al final el Ya. trabajo se cerró bien, que era lo que yo quería y fue increíble. Vamos a terminar ya con unas preguntitas que nos han Venga. ido haciendo a lo largo de estos días. Vamos a hacer 3 o 4 porque si no se nos va a alargar mucho. Primero nos pregunta Mele Foto. Nos dice que en la fotografía documental debe prevalecer siempre el concepto del reflejo de la sociedad. Joder, pues es que eso es subjetivo. Claro, porque la fotografía documental, en el fotoperiodismo sí, pero es que el fotoperiodismo también es subjetivo. O sea, el fotoperiodismo, todos pensamos que el fotoperiodismo tiene que ser exactamente, no, esto es la verdad, pero es que la verdad siempre es subjetiva, siempre hay dos puntos de vista. Eso. Si yo me voy a la manifestación que hay en el barrio Salamanca, en Madrid, con las caceroladas, ¿cuál es la información? ¿Cuál es el punto de vista que yo creo ejercer? ¿Que son unos imprudentes o que son ciudadanos que están protestando porque tienen derecho a protestar en esas cosas? Entonces, siempre va a haber dos puntos de vista, con lo cual el fotoperiodismo o el periodismo en general siempre es subjetivo. La fotografía como tal, o la fotografía documental como tal, puede tirar de elementos imaginativos, de elementos más narrativos, en los cuales tú, como autor, puedes decidir si quieres hacer algo real, que sea completamente real, que sea algo más que real, social, de denuncia, algo para mostrar. Por ejemplo, si yo quiero hacer un trabajo sobre fotografía de viajes, no es algo social, pero puede ser un buen reportaje. Hay muchos fotógrafos de viajes. O, por ejemplo, estos fotógrafos que hacen street photo, que es un tipo de fotografía documental, que es fotografía de calle, que es un tipo de fotografía también bastante lícita. Bueno, hay muchos fotógrafos que son auténticos maestros de la técnica. Robert Fran, Cartier-Bresson. Winogrand. Winogrand, claro, o sea, esta gente son auténticos expertos en esto. Y en España anda que no hay gente muy, muy buena. Mira, tenemos a Bailón, ¿no? Que es un auténtico crápula de la calle, alguien del que hay que aprender a hacer fotografía de calle, claro. Sí, totalmente. Bailón nos pregunta, hablando ya al hilo de... Nos pregunta qué película usas. Pues mira, para ser el City Hop trabajé con negativo color. Porque revelaba más rápido y me venía bien porque no sabía muy bien si lo que quería hacer era en color o en blanco y negro. No estaba muy, muy indeciso. Y por lo general siempre he usado toda mi vida película en blanco y negro, película Kodak. Yo he usado mucho Tri-X y T-Max de toda la vida. Lo que pasa es que ahora, ya hace un tiempo hablé con Castro Prieto, que nos contaba así, petit comité, que ya no, las emulsiones que tiene Kodak ya no son las que eran antaño, ya que han cambiado bastante. Y los últimos rollos de película que he tirado es con el HP5 de Ilford, o sea, que está de 400 ISO. Que bueno, está igual de bien, pero vamos, casi toda la película que tengo ha sido Tri-X o T-Max. Creo que la que más T-Max 400, revelado con D76, 1.1. Perfecto. Y perfecto, esto es encantado de la vida. Eso es, ¿cómo es? Mano de santo. Loli Martínez dice que en el tiempo de pandemia y restricciones, ¿cuáles son tus proyectos futuros? Pues ahora sobrevivir e intentar tener trabajo. Está todo muy parado. Entonces, de momento, paciencia, ver cómo sale todo esto, a ver cómo se puede viajar. Y ahora no, todos los proyectos que tenía se han detenido, porque ahora parece que todo el mundo está haciendo lo mismo del COVID-19. Yo también estoy haciendo mis cosas, mis fotos, mis pequeños reportajes. He estado colaborando con la agencia Sputnik News, ¿no? He estado trabajando con la agencia Luz en Italia, mandándoles fotos, pero nada destacable. Son pequeños relatos del COVID-19, nada serio. Ahora lo que toca, como supongo que la mayoría de profesionales, es esperar y ver qué ocurre en los próximos meses. Y luego a partir de ahí, pues tomar cosas. Ahora lo único es mi gran preocupación, o bueno, mi gran responsabilidad
es que continúe la escuela, que va a continuar, la escuela Pica, donde yo imparto clases, que es mi proyecto más inmediato, que es el del que más orgulloso me siento. Y que sé, bueno, ya me han confirmado la dirección de la escuela que esto, que va a continuar la escuela el año que viene, lo cual está bastante bien, porque ahora mismo no estamos dando clase. Y es una escuela, bueno, yo doy paisaje y foto documental, que son mis materias. Me encanta dar paisaje y arquitectura, me encanta dar fotografía documental y tengo la suerte de tener infinidad de alumnos. Y para mí es un privilegio ver sus trabajos. Así que ahora, tal vez los trabajos que más estoy haciendo ahora es un trabajo más labor de edición, de fotógrafos noveles, ¿no? De fotógrafos emergentes. Y yo encantado porque trabajar con ellos está muy bien. Es una putada porque este curso se ha cortado como muy en seco. Y estaban trayéndome una serie de trabajos muy, muy bonitos y muy interesantes y a ellos también les ha cortado, ya no pueden salir a la calle a hacer imágenes, ¿no? Y ahora, pues bueno, vamos a ver cómo podemos ir finiquitándolos poco a poco, editar sus trabajos, que hagan sus publicaciones de autoedición y ver qué tal. Pero vamos, mi proyecto principal ahora mismo, me encanta, es el ser docente y editor de los trabajos de estos fotógrafos emergentes. Maravilloso, la verdad, la docencia. Vamos a terminar con la última, que me preguntan qué ocurriría si te prohibieran fotografiar. ¿Cómo? Prohibieran fotografiar. Ostras. Bueno, pues No, por favor. No, o sea, no concibo la vida sin hacer fotos. O sea, no me importaría no dedicarme profesionalmente. Tendría que trabajar de otra cosa, pero o sea, yo tengo que hacer fotografías, a mí me gusta mucho hacer fotos. Pues hombre, haría cine, seguramente. O mejor, haría documental. No sería otro tipo de fotografía, pero no, me dedicaría a hacer cosas de cine. A mí todo lo que es los proyectos de vídeo que se están haciendo a mí me gusta. Yo estudié cine, me gusta mucho el cine, pero me gusta el cine como espectador, ¿no? Descubrir esa expresión del cine como espectador y poder criticar, poder saber si me gusta o no me gusta. Y luego hacerlo, pues bueno, he tenido que hacer profesionalmente varias historias. He hecho cortometrajes, he hecho documentales, he hecho multimedia. Sí, Sí, pero no los considero como parte curricular. O sea, no los considero. Ahora, por ejemplo, con el COVID-19 me he tirado el día haciendo vídeos de estos de calles vacías, de servicios de limpieza y cosas así, porque me han pedido vídeos. Bueno, pues los hago y ya está. Pero nada, no, yo me considero fotógrafo y yo quiero seguir haciendo fotos. Y hombre, auguro que la fotografía, a pesar de las restricciones y a pesar de todo, la fotografía o sea, se va a seguir manteniendo. O sea, vamos a seguir haciendo fotografías. Lo que pasa es que en algún momento habrá una transformación. No sé si será algo más tridimensional o algo más diferente, porque las tecnologías tienden a avanzar. Ya veremos qué es lo que ocurre, ¿no? Pero vamos, ahora mismo esta democratización que hay hace que haya infinidad de aficionados a la fotografía. Jolín, mis alumnos, yo trabajo con aficionados y son, bueno, como diría Gabriel Collado, con fotógrafos amateurs. Y son lo mejor del mundo. Maravilloso. Sí. Claro, luego, pues, ¿qué ocurrirá? Pues que la fotografía sufrirá una transformación cuando sea, por motivos tecnológicos. ¿Cuándo? Yo qué sé. Pero bueno, todo sufre una transformación. Igual que si publicas en prensa, los periódicos en papel dentro de poco desaparecerán porque no hay mercado para ellos, todo se volcará a internet. Y ya se empiezan a mezclar muchas cosas. La gran mayoría de fotógrafos ya trabajan con un doble proyecto. Quiero decir, que hacen fotografía y hacen vídeo para hacer otro tipo de contenidos. Entonces tendremos que adaptarnos a esos contenidos y sobrevivir. Yo creo que soy la última generación, o sea, mi generación de fotógrafos va a ser la última que se dedique de manera muy profesional a la fotografía. La gran mayoría, sobre todo hablo desde la parcela documental, ¿eh? No hablo desde otras parcelas, la parcela documental. La gran mayoría de fotógrafos que vienen detrás de mí en algún momento tendrán que sobrevivir de otra manera. Es decir, ya no podrán sobrevivir con trabajos para publicaciones, tendrán que sobrevivir con exposiciones, tendrán que sobrevivir con proyectos becados por fundaciones, tendrán que sobrevivir
con otro trabajo pues, de abogado, de arquitecto, de reponedor, y luego hacer su trabajo documental para otras vías de comunicación. Pero me consta, yo no sé si llegaré cuando dentro de muchos años, porque soy un tío joven, que tengo mis 30 y pocos, entonces me queda mucho todavía, pero sé que cuando llegue a esa edad de no ser profesional, sé que, o sea, me costará bastante. Vamos, estoy convencidísimo. Puedes seguir haciendo fotos toda la vida. Te agarras el teléfono y ya está. Sí, claro, evidentemente, el teléfono es una herramienta, también me vale. Vete tú a saber cómo serán los dispositivos cuando seamos viejos. Bueno, yo tengo que terminar ya. Quiero dar las gracias a todos los que habéis compartido con nosotros. Ha habido durante toda la charla un montón de gente que ha estado compartiendo, ya lo podréis ver. Mañana o pasado vamos a grabar, vamos a meter todo esto en YouTube. Y también, no sé si me estáis oyendo. ¿Sí? Vale. También quiero dar las gracias de nuevo al Ayuntamiento de Javea. Quiero dar las gracias a Javier, que la verdad es que ha sido fantástica la entrevista, sobre todo la charla tan extensa y maravillosa que nos has dado, a toda la gente que ha estado. Y bueno, que nos sigáis porque esto no ha hecho más que empezar. Esta primera ha tenido ahí momentillos un poco difíciles de solventar por estas cosas del directo, que espero que todos entendáis. Y nada, que estamos encantados de que haberte tenido, Javier, porque la verdad es que ha sido un gustazo que nos compartas toda tu experiencia con nosotros. Un placer. Pues nada, vamos a colgarlo y nada, que nos vemos en septiembre. Nos vemos en septiembre, no te olvides que tenemos que te vamos a tener aquí en el festival. Os iremos contando un poquillo más. Dentro de poco vamos a tener a Leslie Serles con Paco Job, que esperamos que le podamos tener con nosotros y con Leslie y ya os iremos contando todo lo demás, que también van a participar en el festival. Muchas gracias, Javier. Un abrazo muy grande. Chao.